Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Un entrevistado ahora que ustedes quieren mucho, amigos. El doctor, el abogado, el profesor Andrés Mesgravis, profesor de pre y posgrado de resolución de conflictos de la universidad, de nuestra Universidad Católica. Y nosotros promovíamos este encuentro con el profesor Mesgravis ayer en un tuit que lo leo textualmente: ¿cómo se organiza y consolida un genuino movimiento ciudadano? Profesor Mesgravis, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Nico. Muchísimas gracias por tenerme nuevamente en tu programa. Usted ha estado muy activo en las redes. Hay un hilo que recomendamos seguir a todos nuestros amigos audio participantes donde explica, y nosotros los queremos comprometer para que usted use nuestro auditorio, nuestra comunicación, para que usted también nos ayude a entender esa propuesta que usted está haciendo, que es tan importante para activarnos como ciudadanos en nuestro país. Sí, Mingo, efectivamente, desde, yo diría, hace años ha existido pues esa necesidad, ese clamor de la gente de organizarnos como sociedad civil. Y bueno, hasta en tono jocoso y burlón se ha dicho que cómo se come eso, ¿no? Qué es la sociedad civil, cómo se organiza la sociedad civil, porque hasta ahora ha parecido una misión utópica, salvo obviamente algunos grupos de la sociedad civil que efectivamente se han organizado y funcionado como una ONG. Pero evidentemente de lo que estamos hablando aquí no es de una ONG, estamos hablando pues de un gran movimiento ciudadano que a nuestro entender pues representa un gran porcentaje de la nación venezolana que quiere que se cumpla con la ruta primero del cese de la usurpación antes de poder entrar a hablar de elecciones libres. Y este mismo grupo creo yo que podría representar alrededor del 70% de la nación venezolana. También está clara que no es que hay varias alternativas o varias soluciones. Creemos que la única solución que hay para salir de este conglomerado criminal y terrorista es a través de la asistencia militar. Entonces, el gran reto que tenemos ahorita es de organizar a ese 70% de la población civil venezolana para que su voz sea escuchada en todas partes del mundo, porque sentimos que nuestra dirica más bien ha silenciado ese clamor. Hemos visto continuamente a diferentes diputados en la Asamblea Nacional diciendo que no queremos el uso de la fuerza, que no se quiere un enfrentamiento entre venezolanos y que lo que se quiere es elecciones libres, cuando el gran sentir de la población venezolana es otro. El gran sentir de la nación venezolana es que se le está traicionando en el cese de la usurpación, hablando actualmente pues de unas supuestas elecciones libres que no las habrá hasta que el monopolio de la fuerza no sea restituido a las autoridades legítimas. ¿Qué análisis puede brindarnos usted, profesor, con relación a los partidos políticos y la ciudadanía y los ciudadanos? Te lo pregunto en el espíritu de hacer énfasis que los partidos políticos son, así como se lo mencionaba ayer al doctor Perkins Rocha, que son necesarios, yo diría que hasta indispensables en una vida democrática, para vivir en democracia. Pero ¿qué pasó aquí que pareciese que desde hace mucho tiempo los ciudadanos delegamos en los partidos políticos nuestra actividad ciudadana? Y eso ha corrido en el tiempo mucho más, bueno, cuando llega Chávez aún mucho peor, pues, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que uno de los grandes factores, Mingo, es precisamente este. Hay como que la sensación de que la sociedad civil no se puede organizar. Y como no se puede organizar, entonces existe como una dependencia psicológica de los partidos políticos que sí están organizados y muy bien organizados. Entonces pareciera que toda acción ciudadana depende de los partidos políticos que son los organizados, cuando la realidad es que la sociedad civil sí puede organizarse. Y esa es la propuesta que estamos trayendo y poniendo sobre la mesa, de que sí es factible que la sociedad civil se pueda organizar en un tiempo relativamente corto. Aquí, por ejemplo, antes de Chávez,
pues los partidos políticos solicitaban el voto de los ciudadanos votaban cada 5 años y delegaban en los partidos políticos esa actividad ciudadana. Los partidos políticos como que se acostumbraron y se aprovecharon de ese desdén, de esa actitud de los ciudadanos, ¿no? Entonces se conformó una sociedad muy complaciente, pues, con los partidos políticos, cuando debería ser diferente, pues, ¿no? Usted ve los discursos, por ejemplo, que fueron por corto tiempo, de Renio Tolina, cuando hablaba de que ellos son nuestros empleados, pues, ¿no? Y nosotros tenemos que exigirles a ellos y solicitarles rendición de cuentas. Pero entonces, precisamente, no hay una organización ciudadana. Aquí hubo probablemente intentos. Yo estaba recordando ayer a Ligia Gervasi cuando llevaba adelante lo de la organización del consumidor, Elías Santana con lo de los vecinos, etcétera. Pero eso no sé si todavía existirá. Porque ahorita está, según el chavismo, las comunas, ¿no? Esa es la mejor organización ciudadana que pueda haber. Y ponen ese tipo de ejemplos. Y usted lo ve en las cadenas de Maduro, ¿no? Que hablan de esa gran organización ciudadana que tienen fiscalizado desde el niñito que acaba de nacer en el rancho tal o en tal casita. Y tienen su organización piramidal, pues, ¿no? Pero nosotros en general, la sociedad civil venezolana no tiene esa organización. Ciertamente, Mingo, justamente por eso creo que ha llegado el momento de hacerlo. Y tú mencionabas algo, que es que esta dirigencia política pareciera no hacerse los oídos sordos frente a los clamores de la nación venezolana. Y muchas veces se olvida que hasta la propia Constitución actualmente vigente tiene un artículo que pocas veces he citado. Se cita mucho el artículo 187, pero no se cita el artículo 197, 10 artículos más, donde expresamente se contempla lo que tú acabas de mencionar, que es que los diputados deben atender a las opiniones y criterios de sus propios electores. Entonces, yo veo que continuamente la sociedad civil, la nación venezolana está pidiendo esa asistencia militar, tanto vía redes como en los propios actos donde interviene el presidente Guaidó. Y nunca hemos escuchado a ningún diputado explicar a la nación por qué esa opción no es conveniente o por qué esa opción no es factible. Siempre se escurre el bulto diciendo que todos los mecanismos, todas las capacidades se están construyendo, que no se excluye ninguna, que todas las cartas están sobre la mesa, pero no se habla en concreto de lo que pide la nación venezolana. Y más bien vemos personajes como Henry Ramos Alup diciendo que no se quiere el uso de la fuerza, que no necesitamos ayuda extranjera, que los venezolanos tenemos que ser protagonistas de nuestro propio destino, e incluso vimos el año pasado un documento, un manual para la libertad del propio presidente Guaidó, donde se rechazaba el uso de la fuerza, se decía que la solución era unas elecciones libres, y también se decía que no se quería una confrontación de venezolanos, como si que los venezolanos decentes contra los delincuentes fuese un enfrentamiento entre venezolanos. Entonces, yo creo que es necesario que la sociedad civil se organice. Hay formas de hacerlo, estamos proponiendo una forma de hacerlo, y lo que tú mencionabas antes, existen muchas organizaciones civiles, pero muchas que están dispersas. No hay como una dirección común, no hay un compartimiento o un consenso en cuanto a la misión y visión de esa organización y cuáles son los objetivos a alcanzar. Entonces yo creo que uno de los retos que nos hemos propuesto aquí es primero focalizar cuál es esa misión y visión que queremos alcanzar, establecerlo como un objetivo concreto para no dispersarnos, y juntar a toda esta gente que tiene esa misma visión de lo que se quiere a través de un comité, vamos a decir, consejo directivo, y detrás de él un consejo consultivo compuesto por expertos en diversas materias,
pero no para que este consejo directivo compuesto por cinco personas vamos a decir, se comporte como una especie de superhéroes que van a llevar a cabo la lucha a partir de ese momento. No, simplemente para organizar, para articular a esa sociedad civil, para que sea ella la que pueda desarrollar sus acciones y pueda ser escuchada en cada rincón del planeta. Usted acaba de poner un ejemplo puntual, maravilloso. ¿Cómo nos organizamos nosotros los ciudadanos para decirle a Ramos Ayub que nosotros no queremos elecciones parlamentarias, que nosotros no vamos a ir a votar, que mayoritariamente que a nosotros no tienen que llevarnos nariciados? Además, le hace un gran daño a Guaidó. Lo estábamos comentando aquí, en el Está Circulando con los muchachos. Yo colocaba una pregunta en mi Twitter esta mañana, que la leo rápidamente. Si tu discurso, tanto aquí como en foros internacionales, es que Venezuela ha sido asaltada por un grupo de criminales narcoterroristas, ¿cómo se puede entender pedir a los ciudadanos que se preparen para unas elecciones con dichos criminales narcoterroristas? Eso cómo se entiende, pero cómo los ciudadanos podemos imponernos con lo que se quiere, porque a mí no me hace falta ninguna encuesta que me diga que los ciudadanos sí queremos ir a elecciones. Eso es mentira. Yo estoy en la calle también y sé cómo se bate el cobre con relación a eso. La gente no rechaza, la gente quiere incluso que Guaidó se deslastre del G4. ¿Cómo es posible que siga Ramos Ayub levantándole la mano a Guaidó? ¿Qué daño le hace? Y entonces la gente quiere decirle a Guaidó, quiere tener acceso a Guaidó. Guaidó, vale, por el amor de Dios, deslástrate de Ramos Ayub y de toda la porquería que representa, vale. Y no lo hace. Correcto. Como tú decías, esto no se puede entender, Mingo, porque simplemente es incoherente. Es totalmente incoherente. Entonces, bueno, hay muchos factores allí, Mingo, tú lo sabes muy bien. Un factor el que no se habla mucho, pero hace poco comenzó a hablarse y hasta se sabía el precio, pues hay un factor allí que no se puede olvidar, que es el soborno por parte de este conglomerado criminal. Ya sabíamos cuánto es el precio que se estaba pagando por un diputado. Evidentemente esos sobornos no son nada más en el ámbito nacional, esos sobornos me supongo yo que deben ser también en el ámbito internacional. El caso de Odebrecht es simplemente un pequeño ejemplo de lo que pudiera estar ocurriendo también en el ámbito internacional. Por otro lado, también no olvidemos que esta Asamblea Nacional opera desde Venezuela y está continuamente amenazada. Entonces, para un diputado también tenemos que comprender, para un diputado que hace vida en Venezuela, hablar de asistencia militar pues es exponerse inmediatamente a que el conglomerado criminal pues lo encarcele. Y esta ha sido otra de las propuestas que estamos haciendo para la organización de la sociedad civil. El comando o el consejo directivo, nosotros proponemos que principalmente sean ciudadanos que no estén en Venezuela, sino en el exterior, para que puedan justamente emitir sus directrices sin ese temor de ser al día siguiente encarcelado. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y hoy contamos con una diáspora que es casi de 5 millones de venezolanos en el exterior. Entonces existen los recursos humanos para conformar este consejo directivo en el exterior y funcionar no solamente con la sociedad civil que está en Venezuela, sino también funcionar con la sociedad civil que está en el exterior. Doctor Mesgravi, ya va que el micrófono está cerrado. Ahora sí. Ahora sí. Hola, buenos días, doctor Mesgravi, ¿cómo está usted? Buenos días, Erika, ¿cómo estás? Yo a todas estas quisiera preguntarle, ¿nos olvidamos del TIAR? Usted era uno de los que proponía que ese era... Para nada, Erika, es muy buena tu pregunta, porque es que el TIAR, hemos logrado pasos importantes con el TIAR, justamente llegamos hasta un paso donde debía activarse el artículo 8, y dentro del artículo 8, tú sabes, hay varias medidas. Una de las medidas, obviamente, que todavía no se ha aplicado, por ejemplo, el bloqueo naval, del que se está hablando mucho en los últimos días, pero también está lo que nosotros del principio hemos venido pidiendo, que es el uso de la fuerza. Entonces, aquí se quedó el TIAR, está activado, está en sesión permanente. Se supone que dentro del primer trimestre de este año debía llevarse a cabo la tercera reunión, pero hemos visto que el gobierno interino lo ha dejado como a un lado y se ha concentrado a hablar más de elecciones libres que de activar o terminar de activar este mecanismo. Entonces, justamente como no tenemos un interlocutor válido que responda genuinamente al llamado que está haciendo la nación venezolana, al clamor de la nación venezolana,
creemos que ya es hora de ser nosotros mismos nuestros propios voceros. Entonces, que el mundo nos escuche que realmente qué es lo que queremos, porque si nuestras autoridades, nuestra dirigencia política le dice al mundo que lo que queremos es simplemente un poco más de presión internacional para lograr elecciones, ¿qué nos va a dar la comunidad internacional? El señor Trump ha dicho ya antes de su campaña con su primer periodo, y lo ha dicho en reiteradas oportunidades, que él no quiere que Estados Unidos se convierta en el policía del mundo, que él no quiere seguir pagando las cuentas de esas intervenciones para que después nadie le agradezca a los Estados Unidos esas intervenciones y más bien lo califiquen de invasores. Entonces, allí hay unos intereses que también hay que satisfacer. Hay que ofrecerle al señor Trump que la cuenta va a ser repartida no entre Estados Unidos y Venezuela nada más, sino también en otros países que tienen corresponsabilidad en este asunto. No olvidemos que la guerrilla que está en el territorio venezolano es colombiana. Entonces hay varios países allí que deberían colaborar con esa cuenta para que el señor Trump también se entusiasme en dar este paso, porque actualmente, antes de su reelección, asumir esos costos individualmente y el riesgo de esta operación de esta magnitud no pareciera algo tentador. Pero si los países o algunos de estos países, comenzando por Venezuela o por ejemplo Colombia, le pidieran que se realizara esta intervención y se le ofreciera pagar esta cuenta, yo creo que desde el punto de vista de la teoría de la negociación estarían cubiertos esos principales intereses, y el señor Trump podría en su campaña decir: soy el primer presidente de los Estados Unidos que logra repartir la cuenta entre los interesados y no seguir nosotros asumiendo unilateralmente esos costos. Amigos, estamos conversando con el profesor Andrés Mesgravis. No sé si tengo ya pauta para ir a máster, para identificar, o podemos continuar acá. Me dicen, ¿continuamos o nos vamos? ¿Seguimos? ¿Paramos? No Tenemos entiendo. que identificar. Vamos a máster, en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. En publicidad vamos a hablar de Vilap Biodiagnóstica, que es un laboratorio clínico con un concepto original. Mi querida amiga, mi querido amigo, ¿cuáles exámenes debe hacerse usted? Un perfil 20, hematología completa, perfil cardiológico, porque hay algunas pruebas especiales que también se realizan en Vilap Biodiagnóstica, como insulina, el perfil tiroideo, prostáticos, por ejemplo, los marcadores tumorales, lupus, cultivos de secreciones, hemocultivos, y hay, por supuesto, hepatitis, VIH, tuberculosis, toxoplasma. Lo que quiero insistir con Vilap, que hay además descuentos, precios especiales para la gente de la tercera edad, que es el laboratorio clínico más económico, y en esta época esto es muy importante, porque además de contar con los equipos más actualizados y el personal más idóneo y calificado, pues usted va a pagar menos por estos exámenes. Haga la prueba y consulte usted mismo. 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica es precisión y confianza en laboratorio clínico. En este mes de marzo hay una fecha que es el 19. El 19 de marzo es el día de San José. Y en la pastelería del Corso ya nos estamos preparando, porque históricamente viene mucha gente. ¿Saben dónde está la pastelería del Corso, no? La pastelería del Corso está en La Trinidad, en el centro comercial donde se saca el pasaporte, donde está el Saime. En la parte de arriba ahí está la pastelería del Corso. Pero el día de San José, le zeppole de San Giuseppe. Este es un dulce exquisito que solamente por ese día lo preparamos frito en la pastelería del Corso. Pero normalmente usted, si quiere disfrutar un zeppole horneado acompañado de un café, pues venga cualquiera de nuestros días. Pero el día de San José, que es el 19 de marzo, es un día especial. La gente hace cola por disfrutar ese exquisito dulce italiano. ¿Usted lo quiere encargar? De una vez, llame 941-1971. Pastelería del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hablemos de Serovka. Serovka protege vidas. ¿Por qué protege vidas? Bueno, porque a través del más calificado equipo de profesionales tiene la solución integral en materia de seguridad radiológica. De hecho, es la empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe.
cualquier centro de salud que quiera los servicios de Serofca, ustedes los llaman al 0212-310-7410 o www.serofca.com. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Nosotros continuamos con el profesor Andrés Mesgravis. Profesor, hay amigos audio participantes que quiere que usted explique mejor por qué insiste en que este trabajo de ciudadanía tiene que hacerse desde afuera hacia adentro. Sí. ¿Por qué usted hace énfasis en los venezolanos que están afuera para darnos clases de ciudadanía a los que estamos aquí en el país? Y Erika también tiene un resumen de nuestros amigos en el chat. Sí, tenemos al señor Franco que dice que si no hay nación no puede haber ciudadanos, y el señor Hugo Duarte comenta que la próxima exigencia que deberíamos hacer es solicitar un cambio en la Constitución para que pueda haber avances. Eso es en resumen más o menos lo que opina la gente. Sí, bueno, la primera pregunta, ¿por qué debe haber un consejo directivo en el extranjero y no en Venezuela? Bueno, más o menos lo mencioné anteriormente. El consejo directivo en Venezuela pues sería objeto inmediatamente de medidas de encarcelamiento de sus miembros. Hemos visto que a algunos diputados que medio alzan su voz pues inmediatamente son objeto de este tipo de medidas de acoso. Y obviamente no queremos que eso ocurra tampoco con esta organización de la sociedad civil, y además también queremos tenerlos bien lejos de estas tentaciones que el conglomerado criminal pueda realizar. Entonces, pero es importante no confundir el consejo directivo con el principal órgano que estamos proyectando para este movimiento. Los tres órganos que componen esta organización son, en primer lugar, la gran asamblea de ciudadanos, que son los ciudadanos mismos, ¿verdad? Ellos son los que van a ser los actores de estas acciones, no va a ser el consejo directivo. El éxito de este movimiento va a depender de cuántos ciudadanos realmente se sumen a trabajar articuladamente en las diversas acciones que se proyectan. Luego de este gran, vamos a decir, órgano que es la Asamblea de Ciudadanos, está justamente el Consejo Directivo, que estaría compuesto por 5 personas sin afiliación política, porque no es que estamos combatiendo a los partidos políticos, sino que queremos que nazca un genuino movimiento civil, y para que ello sea posible, pues sus miembros directores no deben tener ninguna militancia política, tampoco deberían ser pues militares o de otro tipo de organizaciones que no sean genuinamente organizaciones civiles. Detrás de ellos estamos concibiendo a un consejo consultivo compuesto por lo menos por 6 comités, que va a tener cada comité un presidente en distintas áreas, que van desde relaciones exteriores, estrategias, vamos a decir, política, ciudadanía, legal y otros tipos de comité, pues militar, de seguridad y defensa, pues para que asesoren permanentemente también a este consejo directivo. Pero repito, lo importante de esto
más allá de estas directrices y esta coordinación y esta articulación que harían estos órganos, es las actividades, las acciones ciudadanas que van a desplegar estos ciudadanos tanto en Venezuela, porque no estamos diciendo que esto va a ser simplemente llevado a cabo por ciudadanos en el extranjero, no. Los ciudadanos en Venezuela van a tener también tan importantes acciones como los que van a estar en el extranjero. Entonces, por ejemplo, por decir simplemente un ejemplo, que vayan ciudadanos a manifestar al frente del TIAR, por ejemplo, alguna reunión del TIAR, pidiendo la asistencia militar, o al frente de la Casa Blanca, pues obviamente eso será realizado por ciudadanos en el extranjero y cercanos a esas localidades. Pero a lo mejor también podríamos organizar unas manifestaciones al frente de la oficina del presidente Guaidó o de la Asamblea Nacional o algún otro tipo de actividades. También se habla, por ejemplo, de coordinar una serie de cartas para ser enviadas por vía postal, porque también se dice, bueno, es que todo esto va a ser virtual a través de las redes. Bueno, la organización sí, pero las acciones que se van a llevar a cabo van a ser completamente materiales, no van a ser a través solamente de las redes. Entonces, el envío, por ejemplo, de cartas postales un día específico a diferentes embajadas en todas partes del mundo y que lleguen cientos de miles de cartas de estos ciudadanos, pues esa labor de coordinación es lo que le daría éxito a este movimiento ciudadano y una voz también unificada y coordinada. Y volvemos al principio del programa, pues esto rompería ese cordón umbilical, esa dependencia de los partidos políticos, porque ya la propia sociedad civil tendría su propia organización y su propia vocería. Yo tengo una pregunta, profesor Meghravi. ¿Cómo evitar que esas organizaciones ciudadanas, civiles, no terminen transformándose después o convirtiéndose en partidos políticos e inscribiéndose como partidos políticos? Eso es muy importante porque eso ha sido justamente una de las peticiones recurrentes que ha hecho la ciudadanía, y estamos poniendo en los postulados que eso debe ser pues un compromiso que van a asumir estos ciudadanos que sean electos en estos órganos, donde incluso se ha hablado que debe darse un juramento por videoconferencia, donde esta persona juramenta que nada de eso va a ocurrir y que se va a cumplir estrictamente con la misión y visión que tiene esta organización. Y es una misión y visión muy concreta, que es el cese de la usurpación a través de la asistencia militar. Eso es muy importante y por eso estamos haciendo mucho hincapié que estos miembros del Consejo Directivo sean realmente ciudadanos de la sociedad civil y no militantes de otros partidos políticos. Y además también vamos a pedir más adelante que ya se va a comenzar a trabajar en un voluntariado, y vamos a pedir pues que actualmente todos sabemos que hay diferentes grupos, por ejemplo de WhatsApp, donde yo estoy en varios donde no conozco ni siquiera al 30% de los que están allí. Y lo que queremos ir es a una conformación de grupos entre personas de estricta confianza, y esos diferentes grupos o pequeños grupos o células puedan conectarse con el consejo directivo, de manera que no haya, o tratar de controlar lo más que se pueda, pues la conformación de cada grupo, y con lineamientos claros. Pues todos los que vamos a participar en esto vamos a tener un solo objetivo y una sola finalidad, que es el cese de la usurpación a través de la asistencia militar. ¿Cómo pudieran ponerse en contacto con ustedes, profesor, personas como Blanca Rosa Mármol, como el doctor Aguana, el doctor Luis Manuel Aguana y otras personalidades que hemos tenido aquí? Ellos andan con una tesis del plebiscito. No sé si usted está al tanto de eso. Sí, yo estaba al tanto de esa tesis. Bueno, todos podemos conectarnos a través de las redes, okay, debatir las ideas que se tengan. Yo he tratado de fomentar estos debates, he tratado de contactar a algunos, vamos a decir, de estas personalidades que tienen una importante proyección dentro de las redes. Algunos se han mostrado un tanto escépticos a esta idea. Y yo he insistido pues que es el momento de pasar de las palabras a las acciones, y creo que la libertad de Venezuela lo merece. Ahora, en cuanto a la propuesta de un referéndum consultivo, a mí me parece que esa es una propuesta que quedaría de alguna forma incompleta, por lo que he señalado anteriormente. Aquí necesitamos una cuestión de doble vía.
No basta con que la población venezolana le diga al mundo, claramente al mundo, que requiere una asistencia militar. Es importante también presionar a los otros factores, a los otros actores que la pueden prestar de diversas formas, porque como dije al principio del programa, si al presidente Trump no se le satisfacen sus intereses y sus inquietudes, pues él antes de su reelección no creo que dé ese paso. Entonces hay que trabajar en esa área también. Un referéndum consultivo no trabajaría esa parte. Además que sería muy engorroso desde mi punto de vista hacerlo de la forma como se está proyectando, cumpliendo con una serie de formalidades legales que a mi modo de ver ha sido uno de los principales obstáculos para organizar a la sociedad civil. Claro. No podemos pensar en un proceso electoral para organizar a la sociedad civil, cuando sabemos que eso es imposible. Nada más recomponer el registro electoral puede tardar más de un año. Realizar unas elecciones formales donde va el elector a depositar su voto en una caja, si se decide hacer de manera manual y no electrónica, pues igualmente sabemos que eso va a estar expuesto a las acciones de los colectivos y todo este tipo de cosas que ya hemos vivido durante 20 años. Entonces yo creo que tenemos que ser pragmáticos también, contar con las herramientas que podamos contar para hacer un proceso lo más robusto posible, pero que tengamos claro que el objetivo no es celebrar un proceso electoral. El objetivo es organizar a la sociedad civil. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que a lo mejor si lo haces por las redes, eso va a ser atacado, van a decir que no se cumplieron con ciertas formalidades y que no hubo control, no hubo la presentación de la cédula. ¿Cómo se sabe que una cuenta de Twitter está manejada por un venezolano? Entonces yo lo que digo, la legitimación de este movimiento no va a depender del blindaje legal con que nazca. Claro. La legitimación de este movimiento va a depender de los llamados que posteriormente haga. Si este movimiento, por ejemplo, dice vamos al frente de la Casa Blanca a manifestar y van 3 personas, pues no es lo mismo que asistan 20.000. Exacto. Entonces, los actos de muchísimas personas, tanto en Venezuela como en el exterior, son los que van a determinar esa legitimación. Es la concurrencia masiva la que va a determinar la legitimación. Entonces, si hay convocatorias y hay una respuesta masiva, claro, poco importa que la gente va a decir, bueno, pero es que esto se conformó por las redes. Bueno, sí, se conformó por las redes, pero ahí hay 1 millón de personas afuera que están respondiendo a estos llamados. Entonces yo creo que allí se lograría esta vocería, y no sería que nosotros vamos a ir a tocar las puertas de los diferentes factores o sujetos, sino que esos sujetos buscarían entrar en contacto con la propia sociedad civil venezolana. Y desde ya hay mucha gente en el chat que desea sumarse a su iniciativa, profesor, e incluso @amesgravis. Sí. Y tenemos otro oyente que decía, que aclaraba que no dijo hacer cambios en la Constitución, sino derogación completa de la Constitución. Profesor, vamos a tener que hacer más programas con ustedes y con su equipo sobre esto, sobre este movimiento de organización de la sociedad civil, hablar más del objetivo, de la filosofía, de la finalidad, de explicar mejor todos estos deseos que tienen ustedes. 1 millón de gracias, profesor. Estamos pasados de tiempo y tenemos que despedir el programa, lamentablemente. Seguimos en contacto. Gracias al profesor Andrés Amesgravis, y ustedes, amigos, recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos,